En una de las historias más perturbadoras de la criminalidad canadiense, Paulo Bernardo y Karla Homolka se convirtieron en protagonistas de un crimen que dejó una marca indeleble en la sociedad. Su relación, que al principio parecía un romance convencional, se transformó rápidamente en un oscuro relato de manipulación, violencia y horror. A medida que profundizamos en los detalles de sus atrocidades, descubriremos cómo esta pareja se convirtió en asesinos infames y cómo sus actos no solo impactaron a las familias de las víctimas, sino también a todo un país. Prepárate para explorar el lado más oscuro del amor y la locura, mientras desentrañamos la historia detrás de uno de los casos criminales más escalofriantes de la historia. Barbie y Ken, asesinos. Paul Bernardo y Karla Homolka son conocidos por su implicación en una serie de crímenes en Canadá durante los años 80 y principios de los 90. La historia de esta pareja comenzó cuando se conocieron en la adolescencia y rápidamente se involucraron en una relación intensa. A medida que su relación avanzaba, se volvieron más inseparables, pero también más problemáticos. Paul tenía una reputación de ser carismático, pero bajo esa apariencia había un lado oscuro. Desde joven mostró comportamientos agresivos y controladores. Karla, que al principio parecía ser una persona amable y dulce, también tenía sus propios problemas, tanto emocionales como de manipulación, siendo una de estas lo que terminó en el declive. La historia de Paul Bernardo y Karla Homolka sigue siendo un caso emblemático que invita a la reflexión sobre la naturaleza del mal y la complejidad de las relaciones humanas. A continuación, se presenta información adicional que ahonda en varios aspectos del caso. Paul Bernardo nació en 1964 en Ontario, Canadá. Desde su infancia, Paul vivió en un ambiente familiar disfuncional. Su madre era dominante y controladora, mientras que su padre tenía problemas de alcoholismo. Estas dinámicas familiares pueden haber influido en su desarrollo psicológico, fomentando un sentido de descontrol y agresividad que se manifestaría más tarde en su vida adulta. En cuanto a Karla, nació el 4 de mayo de 1970 en Catharines, Ontario. Creció en una familia de clase media, con una infancia aparentemente normal. Aunque se ha informado que había altas expectativas familiares, su padre era médico respetado y su madre una enfermera, lo que pudo haber contribuido a la presión que sentía por ser perfecta y destacarse. Psicología y dinámica de la relación. Dinámica de poder. La relación entre Paul y Karla se caracteriza por una compleja dinámica de poder. Paul era dominante y manipulador, mientras que Karla, aunque a menudo era vista como la víctima, también tenía un papel activo en los crímenes. Algunos estudiosos han explorado la teoría del mal compartido, sugiriendo que la relación les permitió racionalizar sus comportamientos violentos. Complicidad. Karla fue acusada de no solo ser una cómplice, sino una instigadora en algunos casos. Se ha argumentado que su comportamiento sugiere un deseo de impresionar a Paul, así como una inclinación hacia la violencia. Esta complicidad ha llevado a debates sobre el papel de las mujeres en la violencia de género y cómo a veces se les percibe como víctimas, incluso cuando participan activamente. Detalles de los crímenes.
Métodos y secuestros. Bernardo utilizaba métodos cuidadosamente planeados para atraer a sus víctimas. A menudo se hacía pasar por un hombre amable y encantador antes de atacar. Carla, en ocasiones, se involucraba en procesos de atraer a las víctimas, lo que añade otra capa de horror a la narrativa. Grabaciones. Las grabaciones de sus crímenes fueron impactantes. No solo documentaron los abusos, sino que también revelaron la naturaleza fría y calculadora de sus acciones. Estas pruebas jugaron un papel crucial en el juicio de Paul, donde su comportamiento fue expuesto de manera visceral al público. El juicio y su impacto en la sociedad. Medios de comunicación. El juicio atrajo una atención mediática masiva, convirtiéndose en un espectáculo que capturó la atención de Canadá y del mundo. La cobertura extensiva no solo impactó a las familias de las víctimas, sino que también influyó en la forma en que percibían la violencia sexual en la sociedad. Impacto psicológico. El caso afectó a la comunidad, generando un sentido de inseguridad y desconfianza. Las mujeres, en particular, se sintieron más vulnerables, lo que llevó a un aumento en la conversación sobre la violencia de género y la necesidad de una mayor protección para las víctimas. Liberación y reacciones posteriores. Vida después de la prisión. Tras su liberación, Carla intentó vivir en el anonimato, pero fue constantemente acusada por la prensa y el público, al igual que acosada. Cambió de nombre y se mudó varias veces para evitar la atención, pero su pasado siempre la siguió. Protestas. Su liberación desató protestas en todo Canadá. Muchas personas se sintieron frustradas por la percepción de que Carla había sido premiada por su testimonio en el juicio de Paul. Esto generó un debate sobre cómo el sistema de justicia maneja los casos de complicidad en delitos tan graves. Impacto cultural y educativo. Análisis en medios. El caso ha sido objeto de numerosos documentales, programas de televisión y análisis académicos. Esto ha mantenido viva la memoria de las víctimas y ha llevado a discusiones sobre la violencia en las relaciones. Lecciones aprendidas. El caso ha sido utilizado en programas educativos para discutir la violencia de género, la manipulación en relaciones abusivas y la importancia de la justicia. También ha influido en reformas legales y en la forma en la que abordan los delitos sexuales en el sistema judicial. Reflexiones sobre la naturaleza del mal. Cuestionamientos éticos. La historia de Bernardo y Homolka plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal. ¿Son personas como ellos inherentemente malas? ¿O son el producto de sus entornos y experiencias? Este debate sigue siendo relevante en estudios de criminología y psicología. Maldad compartida. Algunos expertos de criminología han explorado la idea de la maldad compartida, donde ambos individuos se validan y refuerzan mutuamente sus comportamientos destructivos. Esto lleva a una reflexión sobre cómo la violencia puede ser fomentada en relaciones abusivas y cómo se puede detectar. Cierre. La historia de Paul Bernardo y Carla Homolka no solo es un relato de crímenes atroces, sino también un análisis profundo de las complejidades de la naturaleza humana. La violencia en las relaciones y las fallas del sistema judicial, a medida que continúan las discusiones sobre su caso, es esencial recordar a las víctimas y aprender de los errores del pasado para prevenir futuros abusos. Como aprendizaje, al hacer este video, me he dado cuenta de cómo el sistema judicial trabaja de una forma completamente errónea en muchos casos. Uno de ellos este.
a pesar de que Karla Homolka fue cómplice activa y acusada por muchísima gente. La tipa salió en libertad y Paul Bernardo fue condenado. Si hacemos un análisis dictaminado, podremos concluir que a pesar de todas las cosas que hizo Bernardo, Karla no se queda atrás. Esto no maquilla absolutamente ninguna de las dos partes, pero tenía que haber igualdad en cuanto a los veredictos de las personas que estuvieron a cargo en el tema judicial. Pero eso no fue así. Karla salió libre en un tiempo, mientras que Paul Bernardo fue encerrado por la testificación de Karla. Esto demostrando una vez más que en muchas ocasiones hay doble moral en todos los países. No solamente en Estados Unidos, también en Canadá, en México, en Argentina, en Bolivia, en todos los países que me digan. Siempre va a estar la doble vara. Eso me da mucho que pensar, mucho que analizar. Y ahora puedo dormir tranquilo después de saber que todos los sistemas judiciales funcionan de la misma manera. No importa que tanto dinero, no importa que tantos recursos, no importa que tanto material tengan, van a funcionar de la misma manera. Aquí mientras tengan a alguien que les funcione, ese alguien va a mantenerse libre, mientras que la otra persona terminará encerrada, como es el caso de Paul Bernardo y Karla Homolka. Muchas gracias a todos por acompañarme en este video. La verdad es que descuidé muchísimo el canal, pero espero volver más fuerte que nunca, volver después de tanto tiempo sin hacer videos. Yo había cerrado este canal, pero sin embargo creo que todavía no es tiempo. Vamos a pulirlo un poco más y ya después nos cambiaremos. Mientras tanto voy a estar subiendo videos aquí. Esperemos que todos los domingos. Así que muchas gracias a todos por verlo y hasta la próxima. Buenas noches.